En principio, ¿qué son los extremos condicionados? Un extremo condicionado es cuando nosotros tenemos una función de la cual queremos encontrar el máximo valor o el mínimo valor, pero condicionando el dominio, ¿sí? No solamente queremos encontrar los puntos críticos, sino valores máximos y mínimos de una función dada una condición determinada. Por ejemplo, a ver. Cuando ustedes, cuando hicieron el trabajo ese de los barbijos, ahí ustedes tenían la ecuación de los barbijos, esos era un plano, ¿se acuerdan? Y estaba condicionada, ese plano estaba condicionado a una recta. O sea, les decía que encuentren, creo que el máximo rendimiento y ese plano estaba atravesado por una recta. Entonces, la intersección de ese plano con esa recta, ahí ustedes tenían que encontrar el máximo. Para resolver este tipo de problemas hay por lo menos dos alternativas y me gustaría que viéramos las dos ahora en esto con ejercicios prácticos, ¿sí? Y vamos a introducir un método de resolución que se llama multiplicadores de Lagrange. Ese es un método. Vamos a resolver primero, ¿todos estuvieron ayer en la clase? ¿Hay alguno de ustedes que no haya estado en la clase de ayer? Ok. Bueno. Ayer yo, de todos modos, voy a hacer este ejemplo, a pesar de que hay algunos que estuvieron, voy a hacerlo otra vez. Habíamos visto un ejemplo de que se quería diseñar un envase cilíndrico. Ahora voy a cambiar el envase, pero les cuento lo que hicimos ayer. Un envase cilíndrico con un radio determinado, a determinar, mejor dicho, que tiene que contener 1 litro de líquido y de tal manera que se utilice la mínima cantidad de material posible para fabricarlo. Entonces, queríamos que el volumen del tarro de la lata, tuviera un volumen fijo de 1000 centímetros cúbicos y la superficie de la lata, o sea, la superficie de todo el material que se necesita para construirla, fuera mínimo. ¿Sí? Mínimo. Nosotros vamos a tener una función que vamos a querer, a la que vamos a llamar f, que vamos a querer maximizar o minimizar. En este caso queremos minimizar, o sea que nuestra función objeto es la superficie de la lata y vamos a tener una condición. A esa condición la vamos a llamar G, que es una ecuación que es una condición o ligadura. Condición o ligadura, ¿sí? Porque liga las dos ecuaciones. Una vez que nosotros podemos determinar cuál es la condición y cuál es la ligadura, podemos combinarlas para determinar el máximo valor de F. ¿Sí? Antes de seguir, vamos a definir las dos funciones, la función volumen de la lata y la función superficie de la lata. Entonces, la lata tiene una altura, por supuesto, que tampoco sabemos. Entonces, el volumen de la lata
va a depender del radio y de la altura, ¿sí? Y va a ser la superficie de la base por la altura. Es decir, la superficie del círculo, que es pi por radio al cuadrado, por la altura. Y ese volumen queremos que sea fijo. O sea que esto es una condición para hacer la lata, ¿sí? Y la función va a ser la superficie de la lata, a la que vamos a llamar S, que también va a depender del radio y de la altura. ¿Y cuál sería la ecuación, digamos, la función superficie? Tendría que ser la superficie de la base más la superficie del cuerpo de la lata, ¿sí? Esto está cortado acá y desplegado, ¿no? Y la otra parte, la base y la tapa. Entonces sería la superficie del círculo, que es pi por radio al cuadrado, por 2. Y la superficie de esto, que sería, esto es la altura. ¿Y esto qué longitud tiene? Está rodeando toda la lata, ¿verdad? Entonces va a tener longitud igual al perímetro de la circunferencia, que sería 2 pi por radio. Y esta función quiero que sea mínima. ¿Qué hicimos ayer? No me acuerdo lo que hicimos, pero creo que lo resolvimos por Lagrange. Recuérdenme, por favor. Si estuvieron ayer, recuérdenme cómo lo resolvimos. Por Lagrange, bueno, por Lagrange. Bueno, ahora lo vamos a resolver sin Lagrange, ¿sí? Ahora lo vamos a resolver sin Lagrange y después lo vamos a hacer con Lagrange. Entonces, una forma de resolverlo, una opción, sería, como estas dos ecuaciones están ligadas, ¿sí? O sea que esta altura, ¿dónde está la altura acá? Acá me está faltando la altura, ¿no? Esto es base por altura, acá me faltó la altura. Esta es la base, o sea, este lado es 2pi radio por la altura, para el área del rectángulo. Esta altura y esta altura son la misma altura. Y este radio son el mismo radio. Entonces, las dos ecuaciones están ligadas. Por esa razón, yo podría algebraicamente tomar, despejar algo de acá y reemplazarlo en la segunda ecuación, ¿sí? Una vez que hago eso, me va a quedar una función para minimizar de una sola variable. Observen, voy a despejar de aquí, voy a despejar, puedo despejar la altura, o el radio al cuadrado. Despejo el radio al cuadrado y me da 1000 sobre pi por altura. ¿Sí? Y con eso voy a la segunda ecuación y entonces ahí voy a obtener otra función superficie o otra función S, que la voy a llamar asterisco, porque no va a depender de las dos variables, ¿sí? Yo voy a reemplazar R por esta expresión. R cuadrado por esta expresión y R por la raíz cuadrada de esta expresión. Entonces me va a quedar todo en función de H nada más. Sería 2 por pi por R cuadrado, que es 1000 sobre pi por H, más, y acá tendría que 2 por pi
por la raíz cuadrada de 1000 sobre pi por h por h. Y esta función quiero hacer mínima, es decir, quiero buscar el punto mínimo de la función s asterisco y para eso voy a hacer la derivada, voy a buscar el punto o los puntos críticos y por la naturaleza del problema yo voy a saber que eso es un mínimo, ¿sí? Porque superficie máxima es infinita, no tiene sentido. El punto que me dé me va a dar punto mínimo. Bueno, derivemos esta función s' respecto de h, que es la única, vamos a poner derivada ahí. Podríamos también simplificar cosas. A ver, este pi acá se va. Esto no se puede ir nada. Bueno. ¿Cómo me quedaría la derivada? A ver, h está en el denominador aquí. Es bastante fea la derivada, pero me quedaría 2000 menos 2000 sobre h cuadrado, más la derivada de esto respecto de h. Es bastante feo también. Me quedaría 2 por pi por la derivada de esta raíz. ¿Sí? La derivada de esta raíz sería, ¿cómo sería? ¿Qué pongo acá arriba? La derivada de esto, ¿no? Como un cociente. Entonces es menos 1000 sobre pi por h al cuadrado. Por h, sin derivar, más 2 por pi por esta raíz cuadrada sobre pi por h por la derivada de h, que es 1, ¿no? Por 1. Esto lo tengo que igualar a 0. Y acá tengo que encontrar el valor de h que me haga 0 toda esta expresión. Como ustedes pueden observar acá, despejar h y encontrar un valor que haga 0 todo esto, no es algo fácil. ¿Sí? O sea, algebraicamente vamos a tener que trabajar bastante. Esto de despejar esto, les voy a dejar a ustedes. ¿Sí? No quiero ahora meterme a hacer la parte algebraica de esto. Esto lo anotan, lo hacen. Y van a verificar que nos tiene que dar lo mismo que lo que ahora hagamos con Lagrange. Bueno, la otra forma de hacerlo es utilizar los multiplicadores de Lagrange. Y ahora les voy a mostrar el método de los multiplicadores de Lagrange. En principio, esta
este teorema o este método se demuestra, esta igualdad se demuestra, que era lo que iba a hacer hoy César Flores. Yo se los voy a decir y lo vamos a utilizar, ¿sí? Y después él lo va a demostrar. También lo tienen acá en... Este es el Stewart. Si la función f, la función objeto, ¿sí?, es una función que tiene gradiente, y la función condición también tiene gradiente y es distinto de cero, entonces el gradiente de la función objeto es igual a un número lambda, ¿sí?, el número lambda, que se llama multiplicador de Lagrange, que dice acá, y por el gradiente de la función condición. Vuelvo a lo que tenemos nosotros. Uy. Pensé que se había perdido todo. En nuestro caso sería que el gradiente de la función objeto es igual al multiplicador de Lagrange por el gradiente de la función condición. ¿Sí? Esta igualdad se demuestra, nosotros la vamos a usar directamente para resolver el ejercicio. ¿Cuál sería el gradiente de la función superficie? Serían las derivadas parciales respecto de R y de H, ¿sí?, que sería la derivada respecto de R es 4 pi R más 2 pi H por I más la función derivada respecto de H, que sería 2 pi R por J, y eso es igual a lambda por el gradiente de G, que sería para nosotros el gradiente del volumen respecto de R y de H también, por supuesto. Entonces sería 2 pi R H por I más pi por R cuadrado J. Vuelvo al libro. Hasta ahí estamos. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que se basa en la ecuación es el que sigue. Dice, para determinar los valores máximos y mínimos de la función objeto, sujeta a la restricción g de x y z igual a k, por supuesto que esto está explicado para 3 variables, para 2 variables es lo mismo y para n variables también. Suponiendo que los valores existan, ¿sí?, de los puntos críticos, y que el gradiente de g sea distinto de 0 y se encuentre en la superficie g de x y z igual a k. Entonces, primero, se determina todos los valores de x, y, z y lambda, tal que verifican que el gradiente de f es igual a lambda por el gradiente de g, entonces tengo que encontrar todos los valores de x, y z que verifiquen esa igualdad y que verifiquen también que g de x y z sea igual a k. O sea, tengo un sistema de ecuaciones que tengo que resolver. Y una vez que tengo resuelto ese sistema y encontré esos puntos que verifican las ecuaciones, evalúo f, o sea, la función objeto, en todos los puntos que encontré, ¿sí?, y el más grande de los valores va a ser un máximo y el más chico de los valores va a ser el mínimo. Ese es el método, es bastante simple.
volvemos a lo nuestro. Entonces, tenemos que resolver esta igualdad, todos los valores de H y R que verifiquen la igualdad, y también que verifiquen la función condición, que sería la función volumen, ¿no? Estaría acá arriba. Ahí lo veo a Flores. ¿Hace mucho está Flores? El volumen pi por r cuadrado por h igual a 1000. Hola Vivi, recién acabo de llegar. Bien, ¿cuáles son los valores de h y r que verifican estas dos igualdades? En principio, la primera igualdad es una igualdad de dos vectores, ¿verdad? Entonces, estos dos vectores van a ser iguales si sus componentes son iguales. Entonces, la primer componente que multiplica ahí tiene que ser igual a la primer componente que multiplica ahí por lambda. Y la segunda componente tiene que ser igual a la segunda componente del otro vector multiplicado por lambda. Así que ahora esas igualdades las van a resolver ustedes. Y por supuesto también tienen que verificar esta otra, ¿no es cierto? O sea, háganlo y díganme qué resultados obtienen. Creo que ayer, no sé si lo hicieron ustedes o lo hice yo, pero no les vendría mal hacerlo de vuelta. Bueno, las ecuaciones quedarían así, ¿verdad? Díganme qué obtuvieron. Joaquín, ¿qué no entendiste? ¿Cómo despejé qué cosa? La última igualdad, no, yo no despejé nada, solamente igualé. Mira, igualé esto, la primer componente con esta primer componente multiplicada por lambda. Y después igualé esta segunda componente con la segunda componente del vector multiplicada por lambda. Acá, perdón, acá me olvidé el lambda. Capaz que por eso no entendiste. 2 pi r igual a pi por radio al cuadrado por lambda. No, 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 no. Es eso nada más. Acá, ahora hay que despejar. ¿Sí? Ahora sí hay que despejar. De acá. Acá se pueden cancelar varias cosas. Por ejemplo, de la segunda se puede cancelar pi. Acá también se puede cancelar pi. ¿Eh?
Bueno, ¿avanzaron o no? Bueno, les sugiero así. Yo les sugiero despejar lambda, ¿sí? Despejar lambda de las dos ecuaciones e igualarlas. Si ustedes despejan lambda de la primera, les va a quedar, yo ya les doy lo despejado, 2 sobre h más 1 sobre r. Y en la segunda, si despejan lambda, este r cuadrado pasa para acá y nos queda 2 sobre r. Entonces ahora se iguala este con esto, estas dos se igualan. Uno sobre r, más 2 sobre h, igual a 2 sobre r, y de esta igualdad sale que h es igual a 2r. Sumando nomás y pasando de términos, ¿sí? O sea que la altura es el doble del radio. Si la altura es el doble del radio, con esto vengo a la tercera ecuación y puedo reemplazar, pongo r cuadrado, la altura es el doble del radio, igual a 1000, de donde el radio, acá queda el cubo, despejo, y me quedaría raíz cúbica de 1000 sobre pi. ¿Me dicen por favor el valor de esto? Sobre 2 pi, sí, tenés razón. Sí, Jessica, sobre 2 pi. Decime el valor, por favor, del el resultado. Bueno, 5,42 es el radio. Y la altura, o sea, para que pase esto, para tener una lata que tenga 1 litro y gastar la menor cantidad de material posible, voy a tener que hacer una lata con un radio de 5,42 y una altura del doble de eso, ¿sí? Entonces, el radio es 5,42 y la altura es el doble, o sea, 84, 10, así, no, centímetros. Con eso obtengo una lata con las condiciones pedidas. ¿Se entendió? Vieron que es mucho más fácil aplicando Lagrange que haciéndolo, reemplazando las ecuaciones, que es lo que pasa normalmente. ¿Alguna pregunta? Bien. Veamos otro ejemplo. Yo diría, vamos a hacer un ejemplo de distancia, César, ¿te parece? Sí, casualmente estaba buscando acá en el libro. No sé si lo que debes, escribilo por favor ahí en tu cuadernito, te lo dicto, es un problema un poco más simple que el de las distancias. ¿Puede ser? ¿Cómo? No entendí nada de lo que dijiste, Sí. César. Te lo dicto, Vivi. Te dicto un pequeño problema para que lo planteen los alumnos. ¿Puede ser? Bueno, está bien. Sabes que yo no escucho bien porque mi parlante no anda bien. Ah, entiendo. Bueno, no sé cómo se ve. Bueno. Dale, decime. Consiste en lo siguiente, ¿no es cierto? Optimizar el producto X por Y.
Eso es lo que hay que optimizar cuando se considera x más 2y igual a 4. Esto hay que maximizar, dijiste. Optimizar, o sea, encontrar los puntos críticos formalmente y ver si se trata de un máximo o mínimo o un punto de silla. Ok, optimizar. ¿Podemos escribir z igual a x por y? Claro, sí, f de x, y o lo que quieras. Bien, entonces hay que optimizar esta función dado que se cumpla que x más 2y sea igual a 4, ¿sí? Bueno, acá yo diría, chicos, aprovechen este tiempo para hacer ustedes el ejercicio, ¿sí? Y entonces nos pueden preguntar qué no entienden de esto. Veamos primero cuál es la función objeto y cuál es la condición. Decidan eso primero. Y después me van dictando el sistema de ecuaciones, cómo quedaría. ¿Cuál sería la función objeto, chicos? F de x, y. Y entonces la otra, esta sería la condición, ¿verdad? Ok. Bueno, planteen el sistema de ecuaciones y me van diciendo cómo les da. Acá ya pueden plantear, cuando ustedes plantean el... No, no digo nada. Hagan como quieran. Está bien, Macarena. Bien. Bueno, cómo quedan los gradientes? A ver, cuéntenme. Ok. X está. Y más X igual a...
No, Joaquín, no. Cuando vos derivás esto respecto de x, esto desaparece la 2i. No te queda, no queda en pie porque es constante ahí. ¿Está? Entonces, ¿cómo queda? Eso es. Muy bien, Axel. Bien. No, 0 no. 1. Eso. 1. Entonces, y más 2 por. Ahí estamos bien. ¿Por qué 0 decía vos, Axel? ¿Te equivocaste nomás? La derivada respecto de x es 1. ¿Eh? Bien. Está. Entonces, el sistema de ecuaciones sería y igual a lambda por 1, x igual a lambda por 2 y la condición. Bueno, súper fácil, ¿eh? Servido está este sistema. Me van a decir el punto que encontraron y después hay que decidir qué tipo de punto es. A ver, Matías, y igual a 1 y x igual a 2. ¿Y cómo encontraste eso? Contame un poquito, a ver, ponete el micrófono y contame cómo lo hiciste. Da 0, dice Joaquín. Joaquín, decime vos entonces cómo lo hiciste. Te estás divirtiendo, Flores, vos, ¿eh? Vos dijiste que era muy fácil. Sí, yo dije que fácil. Para mí fue fácil también. Pero me di cuenta de la trampa. Reemplazaste en las segundas ecuaciones lo que valen x e y. En la tercera. Ajá. ¿Y qué obtuviste? A ver. X es 2 lambda. Y la y es lambda. O sea que me queda menos 2 lambda. Menos 4 igual a 0. ¿No? ¿Queda eso? Epa, exactamente, Joaquín. ¿Y eso qué significa que menos 4 es igual a 0? ¿Qué conclusión podrían sacar? Pero, esperen que mi gato está haciendo ruido.
que no vale que nos pongan trampas. No, no. Ajá, menos 4 igual a 0. Esto ustedes ya lo saben de álgebra, del año pasado, cuando vieron sistemas de ecuaciones. ¿Qué conclusión sacamos acá? O sea, ¿esto es verdad? Es absurdo. Entonces, María, no tiene solución. Ese Un sistema momento, un momento, no un tiene... momento, Sí. un momento, un momento, un momento. No se apresuren. No me apresuro, pero hasta acá esa es la conclusión que podemos sacar. Hay que tener cuidado. Pienso de la siguiente manera. Si i es igual a lambda y x es igual a 2 veces lambda, noten ustedes de que x es igual a 2 veces y. Sí. Y si con eso se meten en la tercera ecuación, descubren que x vale 2 e y vale 1. Y si eso se cumple, lambda puede valer 1. En realidad, el valor de lambda no me interesa. ¿Puede ser? O sea, si vos le das ahí el valor 1, No. Yo digo, no si entendí. y es igual a lambda, Sí, x es igual a 2 veces y. sí. Luego, en la ecuación de la recta, en la tercera, pueden investigar allí qué es lo que pasa. Como x es igual a 2i, Ah, ¿para qué hay un valor es el pequeño, hay un cero? pequeño problema allí, que hay un signo que es incorrecto. Ojo. Ah, había un error. Claro, Yo metí el error. x más 2i es igual a 4. Ahora sí, bueno. Pero se ve que lo que yo noto, lo digo ahora, No, yo escribí eso ahí y nadie me corrigió porque ustedes no nadie se están dio cuenta. haciendo el ejercicio. No Por- están haciendo el ejercicio. No les sirve eso. No estás tan loco, Matías. No tan loco, no. Pero no defendiste tu postura, ¿eh? No, acá yo me equivoqué. Bueno, sí, acá ya me equivoqué, mira. Acá es, por eso escribí mal. Bueno, y entonces, vamos de vuelta. No tenía trampa. 2 lambda más 2 lambda menos 4 igual a 4. O sea que lambda es igual a 1. Ahora sí. Y entonces, y es igual a 1 y x vale 2. Ok. Al Y ahora, revés, x igual a 2, y igual a 1. En tu par ordenado P, P21 sería, no P12. claro, bien. Donde escribiste P, ahí está, correcto. Bueno. Y ahora,
¿Y eso qué es? ¿Qué clase de punto crítico corresponde a F? Meto la cuchara. Hay varias maneras de pensarlo, ¿no es cierto? Más que pensar en un tanteo, a mí me gustaría un pensamiento un poco más desarrollado. La restricción, si la representamos, claro, es un punto cúspide, es un máximo, sí, Joaquín. Si se representa la restricción en el plano XY, corresponde a una recta que pasa por el origen. Si la podés representar más o menos, Vivi, sería genial. Cortan el eje Y a 2 y cortan el eje X a 4, ¿no es cierto? Más o menos. En el eje Y a 2 y en el eje X a 4, y por ahí pasa la recta. ¿Hay 4? Sí, sí. Perfecto. Y por ahí 2, ¿no es cierto? Y se trata de una recta hermosa. Exacto. Se prolonga para allá y se prolonga para allá. Correcto. Y lo que se está buscando es qué es lo que pasa con el producto X por Y, porque fíjense que nuestra función primigenia es el producto X por Y. ¿Se entiende? Entonces, si uno empieza a mirar los puntos XY que pertenecen a la recta y hace la multiplicación, se va a dar cuenta que al tomar valores de X negativos, la multiplicación es negativa porque los valores de Y son positivos. Claro. Luego, cuando X se hace 0, en el par ordenado 0, 2, el producto es nulo. O sea que noten ustedes que el producto X por Y viene de un valor negativo hasta 0 en ese par ordenado. Acá va a ser 0. Claro, f de x y allí es 0, ¿no es cierto? Y luego acá, si voy tomando, ahí también me encuentro con 0. ¿Se entiende? Y luego se hace negativo, por supuesto, si sigo tomando valores, porque x se mantiene positivo, pero y negativo, ¿no es cierto? Claro. Por lo tanto, en ese lapso intermedio, claro, menor que 0. En ese lapso, y allá también pasa lo mismo, ¿no es cierto? Del otro lado. De este lado también. Correcto. Es evidente por la razón de que x es negativo y positivo y viceversa. No queda otra consideración de decir de que si una estructura analítica continua va de valores negativos hasta 0 y en algún momento vuelve a 0 y se hace valores negativos, es porque por el medio tiene que pasar por valores positivos, ¿no es cierto? Y el valor positivo ocurre como más grande cuando x vale 1, cuando x vale 2 e y vale 1 y eso vale obviamente 2. O sea que el producto ahí se hace máximo en ese lugar, ¿no es cierto? O sea, f en el par ordenado 2, 1 es 2, ¿no es cierto? Y eso es lo más grande que tenemos nosotros en términos de valores funcionales x por y cuando la restricción está sobre la recta. O sea que en el par 2, 1, la función x por y pasa por un máximo cuando la restricción se corresponde a los puntos de esa recta. Muy bien. De todos modos, cuando vos decís optimizar, optimizar es optimizar, o sea, es el máximo valor. Correcto, sí. Así que era evidente que iba a ser máximo esto, ¿no? Sí, en realidad yo no quise poner la palabra optimizar en un principio, pero la leí del texto, que la estaba copiando. En realidad yo quería que analicemos y ver qué es lo que pasa, si es mínimo o algo. Esa era la idea. Entiendo. Pero bueno, no importa, se entiende. Se entiende, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta va, en realidad? El tipo de problemas que pueden resolverse con digamos, es
muy variado, porque nosotros tenemos una función que puede ser cualquier cosa, que puede ser cualquier tipo de función, como ya vimos, una superficie, puede ser un volumen, puede ser un área, puede ser simplemente un campo escalar como está acá X por Y, o se puede considerar como que es el producto de dos números realmente, o sea, algo aritmético y una condición. Entonces, la variedad de problemas es bastante amplia. Ustedes van a encontrar en libros, yo igual les voy a poner que después qué pueden hacer para resolver con este método. ¿Sí? No sé, César, si querés, alguno de distancia, ¿qué te parece? Y bueno, era... eh, si borrás tu pizarrita, por favor, este, lo vamos a dejar planteado. Te pido, por favor, que representes gráficamente una recta de pendiente negativa Ajá. en el plano XY. Una Perfecto. recta. Ajá. De pendiente negativa y ordenada positiva, por supuesto. ¿Cómo era la que tenías dibujado recién? Perfecto, allí está. Vamos a suponer que esa recta es la recta 2 menos X o algo por el estilo, ¿sí? Más o menos. Bien, el problema consiste en encontrar de todos los puntos de la recta que está dibujada ahí en rojo, cuál es el punto que está más cercano al origen de coordenadas. Esa es la pregunta. Bien, eso lo dejamos para que lo planteen ustedes, por supuesto, ¿no? Eh, Aprovechen unos minutos y hagan las preguntas correspondientes. sí, tómense unos minutos y después igual lo vamos a explicar un poquito, César. Sí, pero me interesaría que lo analicen. ¿Alguna idea? ¿Alguna sugerencia? Bien, bueno, Correcto. a ver, Cristian, la función principal es de una sola variable, vos me preguntás, eh, yo te devuelvo la pregunta. Eh, ¿Esta función es la que vos querés hacer mínima o máxima? No sé cómo sería. A Matías le digo, tendríamos que plantear la función distancia, dice. Bien, sería como la función distancia hacerla mínima. Esa es la idea, ¿sí? Plantear una función, y ahí ya te contesta Cristian, plantear una función que sería la función distancia que queremos hacer mínima, ¿sí? Queremos hacer mínima. Entonces, la distancia es la función objeto, ¿sí? ¿Cómo sería la distancia? La función distancia es eh, la raíz cuadrada entre un punto y otro, ¿no? Entre un punto y otro punto. Vamos a poner un punto P y un punto Q. Sería la raíz cuadrada de al origen. No pongo en un paréntesis. X cuadrado
más phi cuadrado, ¿no? Y esta es la que queremos hacer mínima. ¿Y cuál es la condición? Que esta X y esta Y pertenezcan a la recta. Esa sería la condición. Entonces, la condición es la recta. Esta es la ecuación de ligadura o con la condición. Tenemos estas dos ecuaciones. Eh, bueno, ahora sí ya pueden trabajar solitos. Lo único que podríamos agregar para, no sé si para simplificar, en lugar de trabajar con la distancia, se puede trabajar con la distancia al cuadrado, ¿verdad, César? Sí, pero que trabajen así también Que y trabajen tenemos así. que encontrar Ok. el mismo resultado. Bueno, entonces vamos a dejar esto planteado. Me gustaría que por lo menos, no sé, tenemos unos minutos más que pueden resolverlo. Vayan haciendo a ver dónde se traban, dónde tienen dudas. Sí, por lambda, Joaquín, por lambda, ¿eh? ¿Encontraron la solución del sistema? Yo sí. Que viva, profe, usted tiene el libro. No, si yo me equivoco un montón.
Hay silencio de fondo acá, ¿eh? Sí. ¿Qué es lo que está largo? No, imposible. 0,2 está acá. Está acá. La distancia es 2, ¿no? Si está acá, la distancia es 2 al origen. Estoy segura que hay puntos acá que tienen menos distancia. Y el otro punto que está a la distancia 2 es el 2,0, ¿no es cierto? Este también, sí. Hay una simetría muy, muy marcada ahí. Está. A ver, ¿cómo quedaron las derivadas? Me vuelven loca, che. ¿Cómo quedaron las derivadas? La derivada respecto de x, ¿cuánto da? Escriban, a ver. ¿Cuánto te dio Joaquín? Vos que hiciste ahí el ejercicio. Aunque esté mal, no importa, decilo. X, bueno, bien. X ¿Correcto? sobre la raíz de esta, que no la voy a escribir toda, igual a, esta sería la parte que está multiplicada por y, ¿verdad? Igual a 1i, como dijiste vos, o sea, por lambda. Perfecto. La otra, respecto de y ahora. Te da igual. Y igual a lambda. Así. Bueno. Y después tenemos y más x, ahora controlen los signos que voy poniendo, igual a 2. Bien. ¿Y cómo resolviste esto? Mirá, esto es igual a lambda y esto es igual a lambda. Podemos decir que el x sobre raíz es igual a y sobre raíz de acá, ¿no? Entonces, si x sobre la raíz es igual a y sobre la raíz, ¿qué conclusión sacás? Ah, bueno, entonces x igual a y. Y entonces, vamos acá. Si nos queda, si x es igual a y, nos queda 2x igual a 2. Entonces, x es igual a 1. Y si x vale 1, y vale 1. Entonces, el punto sería 1, 1. Acá. ¿Y cuánto vale la distancia ahí? Del punto 1, 1, vamos a llamarlo P, a O. ¿Cuál es la distancia del origen al punto P?
raíz de 2, que es menor que 2, ¿no? Bueno, era simple el sistema, ¿eh? Me estoy asustando ya. Yo les dejo otro, yo les voy a dejar, ahora les dejo esto y ahora sí los dejamos, pero ustedes lo tienen que hacer, prueben, porque si no, si no hacen, vieron que si no practican, pierden la práctica. Les voy a dar otra distancia. Encontrar la distancia mínima que hay desde el paraboloide al punto 5, 5, 0. Entonces, la distancia mínima al punto P. Ese es el ejercicio que les doy. Háganlo como quieran, con el método que ustedes quieran. ¿Cómo seguimos? Bueno, yo les voy a hacer un videíto con un par de ejercicios, probablemente con estos que hicimos, vemos. Y la verdad es que estamos bien con los temas, César, viste que hasta acá siempre entra el último parcial. O sea que en teoría podríamos disfrutar de todo este junio repasando y profundizando un poco los temas vistos, por ejemplo. Claro. A mí me preocupa un poco que no hay mucho, no sé cuánto entienden y cuánto están haciendo los alumnos. Así que capaz que también podemos hacer un práctico o algo así para que entreguen, para que nos muestren a ver qué están haciendo. Vamos a repasar, sí, Joaquín, claro que sí. Pero nosotros, el tema es el siguiente. Te digo a vos, Joaquín, estás atrasado. Bueno, yo puedo repasar todo lo que quieran, ustedes en la pizarrita, y Flores también puede en su pizarrón, pero el tema es que yo quiero que ustedes repasen, ¿sí? Y la única forma de repasar real, verdadera, es que ustedes hagan los ejercicios. Porque cuando yo los hago, ustedes entienden, pero no lo pueden hacer solos. Entonces, la idea es que ustedes practiquen haciendo ustedes solos los ejercicios también. Esa es la verdadera forma de estudiar, ¿sí? No hay otra. No hay ninguna otra, no se inventó otra. No sé si vos conocés otra, Flores. Bueno, los dejamos acá entonces. Yo les voy a dar la hoja de ruta de estos días. Yo voy a ir preparando alguna especie de temario tipo parcial, como para que ustedes practiquen salteado las cosas, los temas, un poco más integrado, y vamos viendo, ¿sí? ¿Te parece, César? Sí. Bueno. Yo tengo ahí 2 o 3 problemas rápidos para pasarte, te los voy a pasar a tu correo y vos los publicás. Listo. Nos vemos. Chau, hasta luego.